Eran las 6:43 de la mañana, cuando el capitán Roberto Mendoza vio algo que cambiaría su vida para siempre. Un hombre vestido con túnica blanca, parado en medio de la pista, mirándolo directamente a los ojos. «Torre, hay alguien en la pista», gritó mientras frenaba el avión con 192 pasajeros a bordo. Pero la respuesta lo dejó helado. «Negativo, capitán. La pista está completamente vacía». Lo que Roberto no sabía es que acababa de ver a Jesús, y que esa visión salvaría 193 vidas. El despertador sonó a las 4:15 de la madrugada. Roberto Mendoza extendió el brazo desde debajo de las cobijas y golpeó el botón con más fuerza de la necesaria. A su lado, Carmen se movió apenas, acostumbrada después de 18 años de matrimonio a esas interrupciones. La habitación estaba oscura. Solo la luz del reloj digital iluminaba débilmente el techo. Roberto se quedó 30 segundos mirando hacia arriba. Era su rutina, 30 segundos para que el cerebro despertara completamente antes de moverse. No podía permitirse estar aturdido cuando tuviera que tomar decisiones que mantendrían a cientos de personas vivas. Se sentó en la cama. Sus pies tocaron el piso frío. 47 años que se notaban en las arrugas alrededor de sus ojos y en las canas que dominaban sus sienes. Pero sus reflejos seguían siendo los de un piloto que había volado cazas en la Fuerza Aérea Mexicana antes de pasar a la aviación comercial. El agua fría en el rostro terminó de despertarlo. Se miró en el espejo. Los mismos ojos alertas de siempre. 18 años como piloto comercial, 14.500 horas de vuelo, ni un solo incidente. Era un profesional, predecible, confiable, exactamente lo que necesitaba ser. En la cocina, la cafetera que Carmen había preparado la noche anterior comenzó a gotear. Roberto abrió su iPad mientras esperaba. Revisó el reporte meteorológico del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México: cielo despejado, visibilidad 10 kilómetros, viento de 5 nudos, condiciones perfectas. Sonrió apenas, le gustaban los días simples. El café estaba listo. Roberto se sirvió en su taza azul marino, un regalo de sus hijos de hacía años. Amargo, caliente, exactamente como le gustaba. Revisó el plan de vuelo en su tablet. Vuelo AM-404, Ciudad de México a Cancún, 2 horas y 15 minutos. El Boeing 737-800 tenía apenas 4 años de servicio y un historial impecable. Escuchó pasos suaves. Carmen bajaba en pijama, con su bata rosa envuelta alrededor del cuerpo. Tenía el cabello recogido en una coleta despeinada, pero para Roberto seguía siendo hermosa. «Ya está el café, amor», dijo Roberto, sirviéndole una taza. Carmen aceptó la taza y lo besó en la mejilla. «Dormiste bien, como siempre». Era mentira. Rara vez dormía más de 6 horas antes de un vuelo. Su mente siempre repasaba procedimientos, anticipaba emergencias. Carmen lo miró con esa expresión que él conocía bien, preocupación mezclada con aceptación. «Voy a rezar por ti hoy, como siempre». Roberto asintió con cariño, pero sintió ese vacío familiar. 3 años atrás, esas palabras le habrían traído consuelo. Pero eso fue antes de Javier, antes de que su hermano menor perdiera el control de su motocicleta en la autopista México-Puebla, antes de que Roberto tuviera que identificar el cuerpo en la morgue. Después de eso, las oraciones le sonaban huecas. Si Dios existía, ¿por qué no había salvado a Javier? Roberto había dejado de buscar respuestas, simplemente había dejado de creer. «Gracias, mi vida», dijo de todas formas. No quería herir a Carmen. Su fe era tan pura que él no tenía corazón para arrebatársela. Los niños seguían dormidos. Sofía, 16 años, rodeada de pósters de K-pop y su teléfono en la mano incluso mientras dormía. Diego, 12 años, entre maquetas de aviones que Roberto le había ayudado a armar. El niño soñaba con ser piloto como su padre, y eso llenaba a Roberto de orgullo mezclado con temor. A las 5:10, Roberto salió de casa. El aire fresco le golpeó el rostro. Las calles estaban casi vacías, solo algunos camiones de carga y taxis madrugadores. Subió a su Volkswagen Jetta gris y arrancó. El trayecto duraba 45 minutos sin tráfico. Roberto manejaba en silencio, sin radio. Repasaba mentalmente el plan de vuelo, los procedimientos de emergencia, las condiciones meteorológicas.
Era su forma de prepararse. Mientras conducía por el viaducto, pensó en su padre. El viejo capitán Mendoza había sido piloto durante 35 años. Fue él quien puso a Roberto en su primera cabina cuando tenía 7 años, quien le enseñó a amar el cielo. Su padre había muerto hacía 8 años de un infarto rápido e indoloro, como él hubiera querido. Roberto todavía extrañaba sus consejos. El aeropuerto apareció ante él, iluminado como una ciudad dentro de la ciudad. Roberto mostró su identificación y estacionó en el área de tripulaciones. Tomó su maleta, siempre lista con todo lo necesario, y caminó hacia la sala de briefing. Carlos Ruiz ya estaba ahí. Su copiloto tenía 32 años, 8 de experiencia como primer oficial. Joven, competente, aunque a veces demasiado relajado para el gusto de Roberto. «Buenos días, capitán», saludó Carlos. Tenía los documentos organizados y 2 tazas de café servidas. «Buenos días, Carlos. ¿Todo listo?» «Perfecto. Avión en excelente estado, clima despejado. 192 pasajeros registrados». Carlos sonrió. «Será un vuelo tranquilo». Roberto revisó los documentos. El Boeing matrícula XCAMX había completado su inspección hace 2 meses. Todos los sistemas normales. Peso y balance dentro de límites. Combustible suficiente con amplio margen. Todo perfecto. Vi que trajiste tu estampita, comentó Carlos, señalando la pequeña imagen del Sagrado Corazón de Jesús junto a los documentos. Roberto miró la estampita. No era suya, era de Carmen. Ella la había deslizado en su carpeta sin que él se diera cuenta. Lo hacía a veces, un gesto silencioso de fe. «Es de mi esposa», dijo simplemente. Carlos asintió. «Mi mamá también me da una. Dice que me protege». Hizo una pausa. «Antes me burlaba, pero ahora, no sé, no está de más». Roberto no respondió. No quería esa conversación. «¿Revisaste los NOTAMs?» Pasaron 30 minutos repasando información, avisos, condiciones de pistas, frecuencias de radio, procedimientos. Era rutina, pero rutina vital. La aviación era segura porque nada se dejaba al azar. A las 6 menos cuarto, caminaron hacia la puerta de embarque. El aeropuerto comenzaba a despertar. Pasajeros soñolientos, familias con niños, ejecutivos con laptops, todos confiando en que los pilotos eran competentes y alertas. El Boeing 737 los esperaba en la plataforma, conectado al jetway. Roberto siempre sentía orgullo al ver su avión. Era una máquina magnífica, resultado de décadas de ingeniería, pero también compleja, con miles de sistemas que debían funcionar perfectamente. Y él era responsable de toda esa complejidad. Subieron a bordo. La jefa de sobrecargos, Patricia Hernández, saludó a Roberto con profesionalismo. «Buenos días, capitán. Todo listo». «Gracias, Patricia». Situaciones especiales. 3 menores solos, 2 pasajeros con sillas de ruedas, una señora mayor con miedo a volar. Ya hablé con ella. Roberto asintió. «Avísame si surge algo». Caminó hacia la cabina. Le gustaba esa caminata, ver el avión desde la perspectiva de los pasajeros. Los asientos limpios, las ventanas despejadas, olor a café recién hecho. Un espacio que pronto contendría 192 vidas. La cabina era su santuario. Roberto se acomodó en el asiento del capitán. Carlos tomó su posición a la derecha. Frente a ellos, el panel de instrumentos que para Roberto era tan familiar como su propia casa. Comenzó la verificación prevuelo, lista tras lista. Carlos leía. Roberto ejecutaba y confirmaba. Sistemas hidráulicos, eléctricos, navegación, comunicación. Todo normal. Las luces verdes brillaban tranquilizadoras. Los pasajeros comenzaron a abordar. Roberto escuchaba el murmullo de voces, el arrastre de maletas. Entre ellos viajaba Ana Castillo con su esposo Luis, rumbo a su luna de miel. Era el primer vuelo de Ana y estaba nerviosa. Ocupaban los asientos 12A y 12B. También doña Beatriz Contreras, 73 años, visitaba a su nieto enfermo en Cancún. El niño Sebastián, 6 años, tenía leucemia. Doña Beatriz llevaba un rosario de madera que no soltaba nunca. Asiento 24F. El señor Vargas, ejecutivo, tecleaba en su laptop preparando una presentación.
Clase ejecutiva, asiento 4D. No había levantado la vista desde que se sentó. La pequeña Valeria Guzmán, 8 años, viajaba sola. Su primer vuelo sin adultos. Visitaba a su padre en Cancún. Llevaba una mochila de Frozen y un peluche de Olaf. Asiento 18C. La sobrecargo le había prometido cuidarla. 192 personas. 192 vidas confiando en Roberto. A las 6:25, todos estaban a bordo. Las puertas se cerraron. Patricia confirmó que la cabina estaba asegurada. Roberto contactó a Control de Tierra, Aeroméxico 404, solicitando autorización para arranque. Aeroméxico 404, autorizado arranque. Pista 05 izquierda, viento 040 a 5 nudos. Roberto repitió la instrucción. Miró a Carlos. Lista de arranque. Los motores CSFM-56 cobraron vida con su característico aullido. Roberto sintió la vibración familiar. El avión despertaba, transformándose en algo vivo y poderoso. El tractor empujó el Boeing hacia atrás. Una vez en posición, el avión estaba listo para moverse solo. Control, Aeroméxico 404. Listo para rodaje. Autorizado vía Charlie. Bravo hacia punto de espera. El Boeing comenzó su movimiento por las calles de rodaje. Roberto maniobraba con precisión. Otros aviones se movían en el ballet del aeropuerto. Un Air France llegando. Un United preparándose. Un Cessna esperando autorización. Durante el rodaje, algo extraño sucedió. Roberto sintió una calma inusual. No era nerviosismo, era diferente. Una serenidad inexplicable. Como si una presencia tranquila hubiera entrado en la cabina, aunque no veía nada diferente. Carlos notó el cambio. ¿Todo bien, capitán? Roberto parpadeó. Sí. Solo, me siento extraño. ¿Necesita un médico? No, es una sensación de paz. No te preocupes. El Boeing llegó al punto de espera. Roberto detuvo completamente el avión. Torre, Aeroméxico 404, listo para despegue. Hubo una pausa. Roberto imaginaba al controlador revisando pantallas, verificando tráfico. Aeroméxico 404, espere autorización. En la torre el controlador Juan Estrada, 28 años, 6 de experiencia, revisaba sus pantallas. El radar mostraba la pista despejada. Las cámaras confirmaban sin obstáculos. Todo perfecto. Aeroméxico 404. Autorizado despegue pista 05 izquierda. Viento 040 a 5. Roberto repitió la autorización. Alineó el avión con la pista. Las luces de borde se extendían como un río brillante. Revisó los instrumentos una última vez. Todo verde. Colocó sus manos en las palancas de potencia. Un movimiento que había realizado miles de veces. Y sin embargo, sintió una inexplicable vacilación. Como si una voz interior susurrara cuidado extra. Capitán, Carlos esperaba. Roberto sacudió la cabeza. Todo bien. Iniciando despegue. Empujó las palancas hacia adelante. Los motores rugieron con 40.000 libras de empuje. El Boeing comenzó a moverse, ganando velocidad. 20 nudos, 30 nudos. La pista se deslizaba cada vez más rápido. En cabina, Ana apretaba la mano de Luis con fuerza. El rugido la atemorizaba. Doña Beatriz tenía los ojos cerrados, rezando en silencio. El señor Vargas apenas notó el movimiento. Valeria miraba por la ventana con ojos enormes. Su peluche contra el vidrio. 40 nudos, 50 nudos. La fuerza presionaba a todos contra sus asientos. Fue exactamente a 60 nudos cuando Roberto lo vio. Un hombre caminaba tranquilamente por la pista, directamente en su trayectoria. Vestía una túnica blanca hasta los tobillos. Sobre los hombros, llevaba un manto rojizo, casi carmesí, cabello largo y oscuro, barba espesa. Caminaba descalzo, pero lo que impactó a Roberto no fue solo su presencia, sino su absoluta tranquilidad. No corría, no mostraba pánico, simplemente caminaba como si paseara por un jardín. Sus movimientos eran fluidos, sobrenaturalmente serenos. La túnica blanca parecía emanar luz propia, visible incluso bajo el sol matutino. No brillante ni cegadora, sino un resplandor tenue, como iluminada desde dentro. En ese instante, algo extraordinario sucedió. El rugido de los motores comenzó a apagarse,
como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. El sonido se volvió distante hasta que solo quedó el ritmo acelerado de la respiración de Roberto. Y con el silencio vino un aroma delicado de flores que no podía identificar. No lavanda ni rosas. Algo único, antiguo, extrañamente reconfortante. Más que ver, Roberto sentía. Una paz inquebrantable llenó su corazón. Una certeza profunda de que nada podía perturbar ese momento. Todo el miedo, la ansiedad, la duda que había cargado 3 años se evaporaron. Su pecho, apretado desde la muerte de Javier, de repente se expandió. Podía respirar completamente por primera vez en años. Sintió presión en sus oídos, como cuando el avión cambiaba altitud. Pero el Boeing estaba en el suelo, apenas a 60 nudos. No había razón física. Y sin embargo ahí estaba. El hombre seguía caminando con gracia sobrenatural. Cada paso deliberado, medido como una danza sagrada. Roberto parpadeó esperando que desapareciera, pero permanecía sólido, real, imposible. Entonces el hombre levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de Roberto. Fueron esos ojos los que quebraron algo dentro de él. Profundos, insondables, llenos de sabiduría antigua. Pero más que sabiduría, irradiaban amor. Un amor tan puro, tan absoluto, tan incondicional que Roberto sintió su corazón partirse y reconstruirse. Los ojos parecían decir, te conozco, siempre te he conocido, sé por qué sufres, sé por qué dejaste de creer, y estoy aquí de todas formas. Cuando el hombre sonrió, Roberto sintió una oleada de protección absoluta. Era la sensación que había buscado desesperadamente desde la muerte de Javier, la certeza de que no estaba solo, de que nunca había estado solo. Pero la realidad física se impuso. Roberto comandaba un Boeing con 192 personas, acelerando a 60 nudos hacia un obstáculo. Sus reflejos de piloto militar se activaron instantáneamente. Torre, abortando despegue. Persona en la pista, gritó mientras cortaba potencia, pisaba frenos con fuerza máxima y activaba reversores. El Boeing se sacudió violentamente. La desaceleración fue brutal. Los pasajeros fueron lanzados contra sus cinturones. Las maletas se movieron. Ana gritó. Doña Beatriz dejó caer su rosario. La laptop del señor Vargas salió volando. Valeria abrazó a Olaf con terror. Los neumáticos chillaron contra el asfalto, dejando marcas negras, olor a goma quemada. Los reversores rugieron. El avión temblaba con el esfuerzo de detenerse. En la torre, Juan Estrada casi dejó caer su café. ¿Qué? Sus ojos volaron a las pantallas. Negativo Aeroméxico 404. La pista está completamente despejada. Repito, despejada. Juan revisó frenéticamente. El radar no mostraba nada, las cámaras tampoco. Llamó a su supervisor, Miguel Ángel Torres, veterano con 20 años. Miguel, el Aeroméxico abortó reportando persona en pista, pero no veo nada. Miguel revisó los monitores. No hay nada. Activa protocolo de emergencia. Despliega seguridad inmediatamente. Carlos se estiró en su asiento, entrecerrando los ojos. Capitán, yo no veo nada. ¿Dónde está? Roberto mantenía el avión detenido, motores en ralentí. Su corazón latía tan fuerte que lo sentía en sus oídos. Miraba fijamente hacia donde el hombre había estado parado, y el hombre seguía ahí. Ahora había detenido su caminata. Estaba de pie, inmóvil, a unos 100 metros frente al avión. Sus brazos se levantaron lentamente, extendidos hacia los lados, en un gesto que parecía una bendición. Sus labios se movían como si hablara, aunque Roberto no podía escuchar palabras. Control, veo claramente a un hombre con túnica blanca. Está parado exactamente en el centro de la pista, insistió Roberto, su voz firme a pesar del absurdo. Capitán Mendoza, nuestras cámaras no muestran nada. Estamos despachando equipos de seguridad para verificar. En cabina, el pánico comenzaba. Patricia tomó el interfono. Damas y caballeros, por favor permanezcan sentados con sus cinturones abrochados. Estamos experimentando una situación técnica menor. Ana lloraba en el hombro de Luis. ¿Qué pasó? ¿Nos vamos a morir? No, mi amor, el piloto sabe lo que hace. Estamos bien. Doña Beatriz había recogido su rosario del piso.
Sus labios se movían rápidamente en oración. Dios mío, protégenos. Virgen Santa, ampáranos. Valeria abrazaba a Olaf, sus ojos enormes llenos de lágrimas. La sobrecargo Carmen se arrodilló junto a ella. Tranquila, pequeña. Todo va a estar bien. El capitán es muy bueno. El señor Vargas había guardado su laptop destrozada. Por primera vez en el vuelo, prestaba atención completa a lo que sucedía. 4 vehículos de seguridad salieron disparados desde sus bases, sirenas encendidas, luces rojas y azules parpadeando. Recorrieron la pista a alta velocidad, frenando cerca del Boeing. 8 guardias bajaron, inspeccionando cada metro del asfalto. Torre, pista completamente vacía, reportó el jefe de seguridad, Ricardo Salinas, después de 5 minutos. No hay señales de presencia humana, área totalmente despejada. Juan Estrada transmitió la información a Roberto. Capitán, seguridad confirma pista vacía. No hay nadie. Roberto no apartaba la vista del hombre. Ahora lo veía con aún más claridad. Su rostro era joven pero antiguo al mismo tiempo. Sin arrugas, pero con una profundidad en los ojos que hablaba de eones. La túnica se movía suavemente aunque no había viento. El manto rojizo brillaba como si estuviera húmedo, aunque el sol lo bañaba completamente. «Carlos», dijo Roberto sin apartar la vista, «¿de verdad no ves absolutamente nada frente a nosotros?» Carlos miró intensamente a través del parabrisas. «Capitán, le juro que no hay nada. La pista está completamente vacía». 25 minutos pasaron en ese punto muerto. El tráfico aéreo comenzaba a acumularse. 3 vuelos esperaban autorización de despegue. 2 llegadas tenían que ser desviadas a pistas alternas. La torre coordinaba frenéticamente, tratando de mantener las operaciones mientras lidian con la situación inexplicable del Aeroméxico 404 puro. Miguel Ángel Torres decidió revisar todos los registros de movimiento aéreo. Juan, revisa el radar de las últimas 2 horas. Busca cualquier tráfico no autorizado. Juan comenzó a revisar meticulosamente. Sus ojos recorrían líneas de datos, trazas de radar, registros de tiempo. Entonces se detuvo. «Miguel, encontré algo». En la pantalla aparecía la traza débil de una aeronave pequeña, un eco de radar, que había cruzado el espacio aéreo del aeropuerto de manera irregular. Juan amplió la información. «Es un Cessna 172, matrícula», verificó los datos. «XBKLM. Piloto registrado, Héctor Morales Ávila». Miguel se inclinó sobre la pantalla. «¿Por qué no lo detectamos antes?» Su transponder estaba apagado o defectuoso. Solo captamos ecos intermitentes del radar primario. Mira la altitud, volaba a 500 pies. Demasiado bajo, por eso se nos escapó. Ampliaron la traza. El Cessna había cruzado directamente la ruta de despegue del vuelo AM4. Juan hizo cálculos rápidos en su computadora, correlacionando tiempos, velocidades, trayectorias. Sus manos comenzaron a temblar cuando vio el resultado. Miguel, si el Aeroméxico hubiera despegado como estaba programado, tragó saliva, la colisión habría ocurrido a los 45 segundos de vuelo. El Boeing estaría a 300 pies de altitud, viajando a 160 nudos. Miguel palideció. A esa altura y velocidad, cualquier maniobra evasiva sería imposible. La colisión sería inevitable y absolutamente catastrófica. 192 pasajeros en el Boeing, murmuró Juan. Más tripulación, digamos 200 personas, más el piloto del Cessna. Dios mío. Miguel tomó el micrófono con mano temblorosa. Aeroméxico 404, Torre. Acabamos de descubrir tráfico no autorizado en su ruta de despegue. Un Cessna cruzó su trayectoria entre las 6:43 y 6:45. Si hubiera despegado a tiempo, la colisión habría sido inevitable. En la cabina, Carlos se volvió hacia Roberto con el rostro completamente blanco. «Capitán, acabamos de... Nosotros casi...». Roberto seguía mirando hacia donde el hombre estaba. Y en ese preciso momento, cuando la torre confirmó lo del Cessna, el hombre comenzó a caminar de nuevo, pero esta vez, no hacia el avión, sino alejándose lentamente. Sus brazos bajaron de la posición de bendición. Giró su cabeza una última vez hacia Roberto, y sonrió. No fue una sonrisa de triunfo,
Fue una sonrisa de amor absoluto, de misión cumplida, de siempre estuve aquí, siempre estaré aquí. Luego, mientras Roberto parpadeaba tratando de retener la imagen, el hombre simplemente desapareció. No se desvaneció gradualmente. No caminó fuera del campo visual. Simplemente dejó de estar ahí. Un momento estaba sólido y real. Al siguiente, la pista estaba vacía. Roberto dejó escapar el aire que no sabía que había estado conteniendo. Su cuerpo entero comenzó a temblar. No de miedo, de algo mucho más profundo, de comprensión, de gratitud abrumadora. Carlos dijo con voz quebrada: acabamos de presenciar un milagro. Carlos lo miraba sin comprender completamente, pero algo en la expresión de Roberto, algo en la forma en que sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas, le decía que algo sagrado acababa de suceder. La torre autorizó el regreso al Gate. El vuelo fue cancelado. Los pasajeros fueron reubicados en otros vuelos. Se generarían reportes, investigaciones, procedimientos. Pero todo eso vendría después. Por ahora, Roberto simplemente se sentó en la cabina vacía, después de que todos habían bajado. Sostenía la estampita del Sagrado Corazón que Carmen había puesto en su carpeta. La miró realmente por primera vez en 3 años. Y lloró. Lloró por Javier. Lloró por los 3 años de rabia y dolor. Lloró por haber estado tan ciego. Y lloró de gratitud, porque a pesar de todo, a pesar de su incredulidad y su rechazo, Jesús había estado ahí, caminando en la pista, salvando 193 vidas, salvándolo a él. Roberto Mendoza condujo a casa en un silencio que no era vacío, sino lleno de pensamientos que no podía organizar, de emociones que no sabía nombrar, de una certeza que desafiaba toda lógica, pero que sentía más real que el volante entre sus manos. El viaducto Miguel Alemán estaba congestionado, pero él apenas lo notaba. Su mente seguía en la pista, viendo esos ojos que lo habían mirado con un amor que trascendía el tiempo. Eran las 11:30, cuando estacionó frente a su casa en la Colonia del Valle. Normalmente a esta hora estaría sobre el Golfo de México, revisando sistemas, preparándose para el descenso hacia Cancún. En cambio, aquí estaba de regreso después de un vuelo que nunca despegó, pero que lo había llevado más lejos que cualquier otro en su vida. Carmen abrió la puerta antes de que él pudiera sacar sus llaves. Su rostro mostraba preocupación mezclada con algo más, algo que Roberto no podía descifrar todavía. Roberto, dijo ella, y en la forma en que pronunció su nombre, había una pregunta, una certeza, un conocimiento. Él se quedó parado en el umbral, su maleta todavía en la mano, incapaz de moverse. Carmen lo miró a los ojos, y algo en su expresión cambió. Sus propios ojos se llenaron de lágrimas. Pasó algo grande. Roberto asintió, incapaz de hablar. Carmen dio un paso hacia él, y lo abrazó con una fuerza que no había sentido en años. Él dejó caer la maleta, y la abrazó de vuelta, hundiendo su rostro en su cabello, y finalmente dejó salir todo. Lloró como no había llorado desde el funeral de Javier. Lloró como un niño, como un hombre quebrado, que acaba de ser reconstruido. Carmen no preguntó nada, solo lo sostuvo, acariciando su espalda, murmurando palabras de consuelo. Se quedaron así en la entrada, abrazados, hasta que Roberto pudo respirar de nuevo sin sollozar. «Ven», dijo Carmen finalmente, tomándolo de la mano. «Siéntate, te preparo café. No tengo hambre. Entonces café. Pero siéntate». Roberto se dejó guiar hasta la sala. Se sentó en el sofá que habían comprado juntos, hace 12 años. Todo se veía igual, pero nada lo era. El mundo había cambiado en las últimas 5 horas. O quizás él era quien había cambiado. Carmen regresó con 2 tazas de café y se sentó junto a él, no demasiado cerca, dándole espacio, pero lo suficiente para que él supiera que estaba ahí. «Cuéntame», dijo simplemente. Y Roberto le contó todo, cada detalle, la preparación del vuelo, la extraña sensación de paz durante el rodaje, el momento exacto en que vio al hombre en la pista. Le describió la túnica blanca, el manto rojizo, el cabello largo, la barba. Le habló de cómo el mundo se había vuelto silencioso, de cómo había olido flores imposibles, de cómo había sentido esa presión en los oídos. Pero sobre todo, le habló de los ojos, de cómo lo habían mirado con un conocimiento absoluto,
con un amor que lo había partido y sanado al mismo tiempo. Nadie más lo vio, Carmen. Ni Carlos, ni la torre, ni las cámaras, ni seguridad. Solo yo. Pensé que estaba enloqueciendo. Pero entonces encontraron el Cessna en los registros, un avión pequeño que cruzó exactamente mi ruta de despegue, exactamente en el momento en que yo hubiera estado pasando por ahí si no hubiera abortado. Roberto cerró los ojos. Si hubiera despegado a tiempo, todos estaríamos muertos. 200 personas. Carmen. 200. Carmen había palidecido. ¿Y tú crees que ese hombre? Roberto abrió los ojos y la miró directamente. No creo. Sé. Era él, Carmen. Era Jesús. El silencio que siguió fue profundo. Carmen puso su taza sobre la mesa con manos temblorosas, se levantó sin decir palabra y salió de la sala. Roberto la escuchó subir las escaleras, caminar por el pasillo, abrir la puerta de su habitación. Minutos después, regresó. Traía algo en las manos, un cuadro con marco de madera, que Roberto reconoció inmediatamente. Era la imagen del Sagrado Corazón de Jesús que Carmen mantenía en su buró, que miraba cada noche antes de dormir. Carmen se sentó junto a él y colocó el cuadro sobre sus piernas. Roberto sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Era él, el mismo rostro, el mismo cabello largo y oscuro, la misma barba, los mismos ojos profundos, la túnica blanca, el manto rojo sobre los hombros, hasta la forma en que sus manos estaban posicionadas, extendidas en bendición, era exactamente como Roberto lo había visto. Dios mío, susurró Roberto. Es él, es exactamente él. Las lágrimas corrían libremente ahora. Carmen lloraba también, pero sonreía. Esta mañana, dijo Carmen con voz temblorosa. Me desperté a las 4:30. No fue un ruido. Fue como si alguien me hubiera tocado el hombro. Roberto la miraba intensamente. Me levanté y sentí una urgencia tremenda de orar por ti. No era la preocupación normal. Era algo diferente. Más intenso. Me arrodillé aquí mismo, señaló un punto junto al sofá, y recé durante 45 minutos. Le pedí a Jesús que te protegiera especialmente hoy. Le dije que sé que ya no crees, que sé que estás enojado desde lo de Javier, pero que yo creo por los dos. Carmen tomó las manos de Roberto. Le pedí que te cubriera con su sangre. Le pedí que si era necesario, que se apareciera él mismo para salvarte, que hiciera lo que fuera necesario para traerte de vuelta. Roberto no podía hablar. La comprensión de lo que había sucedido lo abrumaba. Las oraciones de su esposa, su fe inquebrantable cuando él había abandonado la suya, habían sido escuchadas, respondidas de la manera más literal y milagrosa. Yo dejé de creer, Carmen. Después de Javier, dejé de creer que Dios escuchaba. Estaba tan enojado. Lo sé, mi amor. Pero él nunca dejó de estar ahí, incluso cuando yo lo rechacé, cuando me burlaba de tus oraciones. Él nunca se fue, nunca se va, somos nosotros los que nos alejamos, pero él siempre espera. Se abrazaron de nuevo. Era un abrazo de celebración, de gratitud, de renovación. Roberto sintió como si los últimos 3 años de distancia se disolvieran en ese momento. Escucharon la puerta abrirse. Voces jóvenes llenaron la casa. Sofía y Diego llegaban de la escuela. Roberto miró el reloj, sorprendido de que ya fueran las 2:30. «Papá», la voz de Sofía sonó desde la entrada. «Tu coche está aquí. No deberías estar en Cancún». Roberto se limpió las lágrimas, pero sabía que sus ojos estaban rojos. Carmen le dio un apretón de manos y se levantó para recibir a los niños. Sofía entró a la sala, todavía en uniforme, la mochila colgando. Diego venía detrás con su playera de los Pumas bajo el suéter. Ambos se detuvieron cuando vieron a su padre. «Papá, ¿qué pasó?» Sofía dejó caer su mochila. «¿Estás bien? ¿Por qué estás llorando?» Diego se acercó despacio. «¿Pasó algo con el avión?» Roberto extendió sus brazos y ambos se acercaron. Los abrazó con fuerza, sorprendiéndolos. «Estoy bien, mejor que bien. Siéntense, tengo que contarles algo». Sofía y Diego intercambiaron miradas, pero se sentaron. Carmen se unió a Roberto. Roberto les contó la historia. Menos detalles técnicos, pero nada esencial omitido. El hombre en la pista, la túnica blanca, el manto rojo, los ojos, como nadie más pudo verlo.
cómo su aparición salvó 200 vidas. Diego escuchaba con la boca abierta. Sofía fruncía el ceño ocasionalmente, pero no interrumpía. Cuando terminó, mostró la imagen del Sagrado Corazón. Era exactamente como esta imagen. Diego saltó a examinar el cuadro. ¿En serio, papá? ¿De verdad era Jesús? ¿De verdad, hijo? Sofía se mordía el labio. Papá, no es que no te crea, pero no podría haber sido el estrés. ¿Falta de sueño? Los pilotos tienen horarios raros. Y, Sofía interrumpió Roberto suavemente, he volado 18 años. He manejado situaciones de estrés inimaginables. Sé la diferencia entre el estrés y una presencia real. Pero nadie más lo vio. Exacto. ¿Y no te parece que justo cuando nadie más podía verlo, se descubriera un avión real en mi trayectoria? Si solo fuera imaginación, ¿cómo explicas eso? Sofía no tenía respuesta. Se recostó, sus ojos moviéndose entre su padre y la imagen. Diego no tenía dudas. Yo te creo. Siempre supe que Jesús te cuidaba. Eso es increíble. Roberto sonrió. ¿Recuerdas que siempre me preguntabas si veía ángeles en las nubes? Diego asintió. Yo te daba explicaciones científicas. Sí. Y era aburrido. Diego sonrió. Tenías razón, y yo estaba equivocado. Hay cosas en el cielo que la ciencia no puede explicar. Presencias que los instrumentos no detectan, pero que son más reales que cualquier cosa que podamos medir. Sofía todavía lucía dudosa, pero algo se había suavizado. ¿Y ahora qué? ¿Vas a volver a creer? Como antes del tío Javier. La mención de Javier trajo silencio. Roberto miró a Carmen, quien le apretó la mano. No voy a volver a creer. Voy a creer de una manera nueva, porque ahora no es fe ciega. Ahora sé, vi con mis propios ojos, y entiendo algo que no entendía. ¿Qué? Preguntó Sofía. Que cuando Javier murió, pensé que Dios nos había abandonado, pero hoy entendí que Dios no nos protege de todo dolor. La vida es así. Eso no significa abandono, significa que hay cosas que no entendemos, propósitos que no podemos ver. Roberto hizo una pausa, y también entendí que incluso cuando yo lo rechacé, cuando dejé de creer, cuando me burlé de la fe de su madre, él nunca me dejó. Cuando más lo necesitaba, cuando 200 vidas dependían de mí, él estuvo ahí. Literalmente se paró frente a mi avión. Diego tenía lágrimas. ¿Crees que el tío Javier está con Jesús ahora? La pregunta golpeó a Roberto. Por 3 años, había evitado pensar en dónde estaba Javier. Sí, hijo, ahora sí lo creo. Creo que Javier está en paz, y creo que de alguna manera, él también está feliz de que hoy me salvaran. Carmen se limpió las lágrimas. Sofía se había acercado más, su escepticismo evaporándose. ¿Podemos orar?, preguntó Diego. Como familia, como antes. Roberto miró a su familia, su esposa que nunca dejó de creer, su hijo cuya fe nunca vaciló, su hija que luchaba con dudas pero tenía hambre de creer. Sintió una oleada de amor. Sí, oremos, se arrodillaron juntos en la sala. Las 4 almas unidas, como no lo habían estado en años. Roberto tomó las manos de Carmen y Diego. Sofía completó el círculo. Nadie habló por un momento. Roberto no sabía por dónde empezar. 3 años desde la última oración familiar. Jesús, comenzó, y su voz se quebró. Respiró hondo, comenzó de nuevo. Jesús, gracias. Gracias por salvarme hoy. Gracias por salvar a todas esas personas. Gracias por no rendirte conmigo aunque yo me rendí contigo. Las lágrimas caían pero continuó. Perdóname por estar ciego. Perdóname por culparte de la muerte de Javier cuando no entendía tus caminos. Perdóname por alejarme de mi familia porque estaba consumido por mi dolor. Carmen sollozaba. Diego temblaba. Sofía tenía lágrimas en sus mejillas. Gracias por la fe de mi esposa. Gracias porque cuando yo no podía orar, ella oró por mí. Gracias porque sus oraciones llegaron, y tú las respondiste de la manera más hermosa y aterradora. Roberto apretó las manos. Ayúdame a ser el hombre que debo ser, el esposo que Carmen merece, el padre que Sofía y Diego necesitan, y ayúdame a nunca olvidar lo que vi hoy. Silencio. Luego Carmen continuó. Señor Jesús, gracias por escuchar las oraciones de una esposa desesperada. Gracias por devolver a mi esposo, no solo en cuerpo, sino en espíritu. Ayúdanos a crecer en fe, a nunca olvidar este día.
Diego fue siguiente. Jesús, gracias por cuidar a mi papá. Gracias por ser real. Sigue protegiéndolo. Y cuida del tío Javier. Amén. Todos esperaron. Sofía no había dicho nada. Roberto sentía la tensión en su mano, la batalla interna. Finalmente, con voz pequeña, habló. No sé si entiendo todo. No sé si puedo decir que creo como ustedes. Pero quiero creer. Y si papá dice que vio a Jesús, le creo. Entonces, gracias por salvar a mi papá. Y ayúdame a creer también. Amén. Amén. Repitieron los otros tres. Se quedaron arrodillados un momento más. Luego lentamente se pusieron de pie. Roberto abrazó a cada uno. A Carmen, larga y profundamente. A Diego, quien se aferró como cuando era pequeño. A Sofía, quien se mantuvo rígida pero luego se relajó. El resto de la tarde pasó en una bruma dorada. Carmen preparó carne asada, la favorita de Roberto. Comieron juntos, algo que no habían hecho en meses. La conversación fluía con risas genuinas. Diego no podía dejar de hacer preguntas. ¿Cuánto medía? Su túnica brillaba. ¿Tenía halo? Roberto contestaba pacientemente, reviviendo los detalles, y cada vez se sentían más reales. Sofía era más callada pero atenta. Roberto la sorprendió mirándolo varias veces con una expresión nueva, curiosidad mezclada con respeto. Después de la cena, mientras Carmen y Sofía limpiaban, el teléfono de Roberto sonó. Era Carlos. Roberto salió al jardín trasero. La noche había caído, las estrellas apenas visibles. Carlos, capitán. La voz sonaba tensa. Necesito hablar con usted. ¿Está en casa? Sí. ¿Puedo ir? Sé que es tarde, pero... Ven, te espero. Carlos llegó 30 minutos después. Se veía agitado, sus ojos mostraban la cualidad de alguien que ha visto algo que no puede procesar. Se sentaron en el jardín, en las sillas de plástico. Carmen trajo café y los dejó solos. Carlos no habló por un largo momento. Miraba su taza, sus dedos tamborileando nerviosamente. Yo no lo vi, dijo finalmente. En la pista, no vi nada. Lo sé, pero sentí algo. Carlos levantó la vista. En la cabina, cuando usted frenó, sentí una presencia. No puedo describirlo mejor. Era como si el aire se hubiera vuelto más denso. Y me sentí seguro, profundamente seguro, como si supiera que todo iba a estar bien. Roberto asintió. Yo también lo sentí. Y luego cuando la torre dijo sobre el Cessna, Carlos se frotó la cara. Capitán, deberíamos estar muertos, 200 de nosotros. Nuestras familias deberían estar identificando cuerpos, los noticieros, reportando el peor desastre en la historia de México. Pero no lo están. No, porque usted vio algo que salvó a todos. He estado pensando todo el día. ¿Qué fue? ¿Por qué solo usted? ¿Por qué en ese momento exacto? Roberto consideró cuánto compartir, pero algo en Carlos le dijo que necesitaba escuchar la verdad. Era Jesús. Sé que suena loco. Pasé horas preguntándome si había perdido la cordura. Pero era él. Carlos no se rió, solo asintió lentamente, como si eso confirmara algo que ya sospechaba. Mi madre me llamó hoy, 3 veces. Cuando finalmente contesté, estaba histérica. Me dijo que se había despertado a las 6 con un terror absoluto. Sintió que yo estaba en peligro mortal. Se puso a rezar el rosario completo. No se detuvo hasta que yo le llamé 4 horas después. Carlos se inclinó hacia adelante. Capitán, yo no soy muy religioso. Voy a misa en Navidad porque mi madre me obliga. Rezo antes de vuelos porque es superstición más que fe. Pero hoy algo cambió. ¿Qué cambió? Yo, cambié yo. Porque si es verdad, si Jesús realmente se apareció para salvarnos, entonces todo es verdad. El cielo, el infierno, la vida eterna, todo. Y yo no estoy listo para nada de eso. Roberto sintió compasión por este joven que 3 años atrás podría haber sido él mismo. Nadie está listo. Esa es la cuestión. Nadie merece la gracia. Pero se nos da de todas formas. ¿Cómo empieza uno? Siento que debería hacer algo. Ir a confesión. Cambiar mi vida. Hacerme sacerdote o algo. Carlos soltó una risa sin humor. No tienes que hacerte sacerdote. Solo abre tu corazón. Háblale. Dile que crees, que quieres creer, que necesitas ayuda. Él hace el resto. Se quedaron en silencio.
Desde adentro llegaba la risa de Diego. ¿Puedo preguntarle algo personal? Claro, usted no era religioso últimamente. He volado con usted 2 años. Nunca lo vi rezar. ¿Por qué cree que Jesús se le apareció específicamente? Era una buena pregunta, una que Roberto se había estado haciendo. Creo que tiene que ver con mi esposa. Ella nunca dejó de orar por mí. Nunca dejó de tener fe cuando yo la había perdido. Y creo que esas oraciones me cubrieron. Dios escuchó las oraciones de una esposa desesperada y respondió. Carlos asintió. Entonces no es solo por nosotros, es por quienes oran por nosotros también. Exacto. Carlos se quedó otros 20 minutos. Hablaron de cosas más ligeras, de procedimientos, de cuándo volverían a volar. Pero ambos sabían que su relación había cambiado. Ya no eran solo capitán y primer oficial. Eran 2 hombres que habían estado al borde de la muerte y habían sido salvados. Cuando Carlos se fue, Roberto se quedó en el jardín. Miró las estrellas y por primera vez en 3 años, no se sintió pequeño bajo su vastedad. Se sintió visto, conocido, amado. Entró a la casa. Los niños estaban en la cama, Carmen en su habitación. Roberto se detuvo en la puerta del cuarto de Diego. Su hijo estaba acostado pero despierto, mirando las maquetas que colgaban del techo. «Papá, todavía despierto. No puedo dormir. Sigo pensando en hoy». Roberto entró y se sentó en el borde de la cama. «¿Y qué piensas? Que quiero ser piloto como tú. Pero también quiero ver a Jesús como tú lo viste». Roberto sonrió y acarició el cabello de su hijo. «No necesitas verlo para saber que está ahí. A veces la fe más fuerte es la que cree sin ver». «Pero sería genial». «Sí, pero yo lo vi porque lo necesitaba. Había estado perdido tanto tiempo que necesitaba algo drástico». «Tú nunca te has perdido. Tu fe es pura y hermosa. No necesitas lo que yo necesité». Diego consideró esto. «¿Crees que veré a Jesús algún día? ¿Cuando muera?» «Sí, absolutamente. Y será aún más hermoso de lo que fue hoy». Diego bostezó, finalmente rindiéndose al sueño. «Te amo, papá». «Te amo también, hijo». Roberto fue al cuarto de Sofía. Su puerta estaba entreabierta, la luz de lectura encendida. Tocó suavemente. «Pasa». Estaba sentada en su cama, laptop abierto pero pantalla apagada. Había estado llorando. «¿Estás bien?» Se encogió de hombros. «No sé. Siento muchas cosas. ¿Quieres hablar de ello?» Sofía bajó la vista. «Tengo miedo de creer, porque si creo y luego algo malo pasa, como con el tío Javier, me va a doler más». Roberto entendió perfectamente. Era exactamente lo que él había sentido. «Tienes razón. Creer no te protege del dolor, pero te da algo con qué enfrentarlo. Te da esperanza de que el dolor no es el final. ¿Cómo sabes que lo que viste era real? ¿Cómo sabes que no fue tu cerebro tratando de salvarte del estrés?» «Porque mi cerebro no sabía del Cessna. Mi cerebro no pudo haber inventado una excusa perfecta para abortar un despegue justo cuando un avión invisible cruzaba mi camino». Sofía lo miró a los ojos. «¿De verdad crees que era Jesús?» «Con cada fibra de mi ser». Ella asintió lentamente. «Entonces yo también quiero creer. No sé cómo todavía. Pero quiero». Roberto la abrazó. «Eso es suficiente para empezar». Finalmente, Roberto entró a su habitación. Carmen estaba en la cama, leyendo su Biblia. Levantó la vista cuando él entró. «Los niños están bien, mejor que en años». Roberto se sentó en la cama. Carmen, nunca te agradecí apropiadamente. «Por no rendirte conmigo, por seguir creyendo cuando yo no podía, por orar esta mañana cuando sentiste que debías hacerlo». Carmen puso su Biblia a un lado. «No tienes que agradecer. Eres mi esposo. Te amo. Nunca me rendiré contigo. Salvaste mi vida hoy. Tus oraciones literalmente me salvaron. No fui yo, fue él. Pero él te usó a ti». Se acostaron juntos, abrazados. Por primera vez en 3 años, Roberto sintió paz completa. No había preguntas sin respuesta torturándolo. No había rabia hirviendo bajo la superficie. Solo gratitud profunda y amor. Antes de dormir, Roberto susurró una última oración. «Gracias por mi familia. Gracias por darme otra oportunidad. Ayúdame a no desperdiciarla». Y en el silencio de la noche, Roberto sintió esa presencia de nuevo. Suave, reconfortante, permanente. Jesús no se había ido.
Nunca lo haría. 6 meses habían pasado desde aquella mañana de marzo. El otoño llegaba a la Ciudad de México con sus tardes frescas y cielos despejados. Roberto Mendoza estaba de pie, frente al espejo de su habitación, ajustándose el uniforme de piloto con los 4 galones dorados brillando en las sombreras. Pero algo era diferente ahora. Ya no se vestía solo con orgullo profesional. Se vestía con propósito sagrado. Carmen apareció detrás de él en el reflejo, colocando sus manos sobre sus hombros. Listo para otro día, Roberto sonrió, siempre. Pero antes de salir, hizo algo que ahora era parte de su rutina inquebrantable. Se arrodilló junto a la cama, Carmen a su lado, y oraron juntos. No era una oración larga o elaborada. Simplemente, Jesús, gracias por este día. Protege a todos los que volarán hoy. Usa mis manos para servirte. Amén. Era una oración que habían repetido cada mañana durante los últimos 6 meses. Y cada vez, Roberto sentía esa paz familiar envolverlo. El aeropuerto lucía igual que siempre cuando Roberto llegó. El mismo bullicio, los mismos anuncios, las mismas luces fluorescentes. Pero él lo veía todo diferente ahora. Cada pasajero que pasaba era alguien precioso, alguien amado, alguien con una historia que merecía llegar sano a su destino. En la sala de briefing, Carlos ya estaba esperando. En los últimos 6 meses, el joven copiloto había cambiado notablemente. Ahora llevaba un rosario discreto en el bolsillo de su camisa y había comenzado a asistir a misa cada domingo. «Buenos días, capitán», saludó Carlos con una sonrisa genuina. «Buenos días, Carlos. ¿Cómo estuvo tu fin de semana?» «Fui a un retiro espiritual con mi madre. Fue intenso, pero bueno». Roberto sonrió. Recordaba cuando Carlos le había confesado, un mes después del incidente, que había ido a confesión por primera vez en 12 años. El sacerdote había llorado con él cuando escuchó la historia de la pista. Mientras revisaban los documentos de vuelo, Patricia Hernández, la jefa de sobrecargos, entró a la sala. Tenía algo en las manos, un sobre blanco. «Capitán Mendoza, esto llegó para usted al departamento de tripulaciones». Roberto tomó el sobre, extrañado. No tenía remitente. Lo abrió con curiosidad. Dentro había una carta escrita a mano con letra temblorosa pero legible. «Estimado Capitán Mendoza, mi nombre es doña Beatriz Contreras. Yo era pasajera en el vuelo AM404 del 15 de marzo Viad. El vuelo que nunca despegó. Iba en el asiento 24F. Durante 6 meses he querido escribirle esta carta, pero no sabía cómo encontrarlo. Finalmente, una amiga que trabaja en el aeropuerto me ayudó. Necesito decirle algo que no le he contado a nadie más, excepto a mi confesor. Ese día, cuando el avión frenó tan violentamente, yo estaba rezando el rosario. Tenía miedo de volar, siempre lo he tenido, pero tenía que ver a mi nieto Sebastián, que estaba muy enfermo. Cuando sentí la frenada, abrí los ojos aterrorizada, y fue entonces cuando lo vi. A través de mi ventana, vi a un hombre caminando junto al avión. Vestía una túnica blanca y tenía el cabello largo. Al principio pensé que era personal del aeropuerto, pero algo en él era diferente. Sus ojos, capitán, cuando me miró a través de la ventana, sus ojos me llenaron de una paz que nunca había sentido. Durante semanas pensé que había sido mi imaginación, el miedo, el estrés. Pero entonces escuché rumores entre la tripulación. Escuché que usted había visto a alguien en la pista, alguien que nadie más pudo ver, y supe que yo no estaba loca. Yo también lo vi, capitán. No sé por qué, no soy especial, solo soy una anciana con fe simple. Pero lo vi, y supe en ese momento que Jesús había salvado ese vuelo. Quiero que sepa que mi nieto Sebastián está en remisión completa. Los doctores lo llaman milagro médico, yo lo llamo respuesta a las oraciones, porque ese día en el avión, cuando vi a Jesús, le pedí que no solo nos salvara del accidente, sino que también salvara a mi nieto, y lo hizo. Gracias por ser valiente, gracias por confiar en lo que vio, aunque nadie más pudiera verlo. Gracias por salvarnos a todos. Que Dios lo bendiga siempre, doña Beatriz Contreras». Roberto tuvo que sentarse. Sus manos temblaban mientras sostenía la carta. Carlos se acercó preocupado. «Capitán, ¿está bien?» Roberto le extendió la carta. Carlos la leyó, sus ojos agrandándose con cada línea. «Dios mío,
susurró Carlos. Ella también lo vio. No estaba solo, dijo Roberto, su voz quebrada por la emoción. No fui solo yo. Patricia miraba confundida entre ambos pilotos. ¿De qué hablan? Roberto y Carlos intercambiaron miradas. Durante 6 meses, habían mantenido los detalles del encuentro mayormente privados. La investigación oficial había concluido que el capitán había detectado posible tráfico conflictivo y había abortado apropiadamente. El Cessna no autorizado había sido documentado. Todo quedó como un procedimiento de seguridad ejecutado perfectamente. Pero ahora, Roberto sintió que era tiempo de compartir más abiertamente. Patricia, ¿tienes unos minutos? Hay algo que necesitas escuchar. Los tres se sentaron y Roberto contó la historia completa. No solo los hechos técnicos, sino la experiencia espiritual. El hombre en la túnica blanca. Los ojos llenos de amor. La forma en que nadie más pudo verlo. Y ahora, la confirmación de que doña Beatriz también había sido testigo. Patricia escuchaba con lágrimas corriendo por sus mejillas. Cuando Roberto terminó, ella se santiguó. Yo sabía que algo especial había pasado ese día. Lo sentí en el ambiente, pero nunca imaginé, su voz se quebró. Nunca imaginé que había sido Jesús mismo. ¿Guardas esta carta?, preguntó Carlos. La voy a enmarcar, respondió Roberto, junto con la estampita que Carmen me dio esa mañana. El vuelo de ese día fue a Guadalajara, rutinario en todos los aspectos técnicos, pero Roberto lo vivió con una conciencia intensificada de lo sagrado de su responsabilidad. Cada pasajero que subía era alguien que Jesús amaba. Cada despegue era un acto de fe. Cada aterrizaje, una oración respondida. Cuando regresó a casa esa noche, encontró a toda su familia reunida en la sala. Carmen, Sofía y Diego. Pero también había alguien más, un hombre mayor con alzacuellos. Roberto, dijo Carmen levantándose, te presento al padre Miguel. Es el nuevo párroco de San Francisco. El padre Miguel era un hombre de unos 60 años, con cabello gris y ojos gentiles detrás de lentes de marco grueso. Extendió su mano con una sonrisa cálida. Capitán Mendoza, su esposa me ha contado una historia extraordinaria. ¿Podríamos hablar? Roberto miró a Carmen, quien asintió alentadoramente. Los niños se retiraron a sus cuartos, mientras Roberto, Carmen y el padre Miguel se sentaban en la sala. No vine a interrogarlo, comenzó el padre Miguel. Vine porque creo que lo que experimentó es importante. No solo para usted, sino para muchos que están perdiendo la fe en nuestro tiempo. Roberto asintió. ¿Qué quiere saber, padre? Todo, desde el principio. Roberto contó la historia una vez más, pero esta vez con un nivel de detalle que no había compartido con nadie excepto Carmen. Habló de los 3 años de incredulidad después de la muerte de Javier. Habló de su rabia hacia Dios, de cómo había ridiculizado internamente la fe de su esposa. Habló de la mañana del 15 de marzo, de cada detalle del encuentro. El padre Miguel escuchaba con atención profunda, ocasionalmente haciendo preguntas clarificadoras, pero principalmente dejando que Roberto hablara. Cuando Roberto terminó, el padre Miguel se quedó en silencio largo rato. Finalmente habló. Capitán, en mis 35 años como sacerdote, he escuchado muchos testimonios de encuentros con lo divino. Algunos son claramente producto de la imaginación o el deseo. Otros son ambiguos, pero de vez en cuando, muy raramente, escucho algo que sé en lo profundo de mi alma que es genuino. Se inclinó hacia adelante. Lo que usted experimentó fue real. No tengo ninguna duda. Y creo que Dios lo permitió no solo para salvar ese vuelo, sino para recordarnos a todos nosotros que Él sigue activo en nuestro mundo. Que no nos ha abandonado. ¿Qué debo hacer con esto, padre?, preguntó Roberto. ¿Debo compartirlo públicamente? ¿Debo guardarlo privado? Esa es una decisión que debe hacer con oración. Pero le diré esto, cuando Dios nos da un regalo tan extraordinario, usualmente es para compartirlo, no para buscar atención o gloria, sino para dar esperanza a otros. El padre Miguel se puso de pie para irse, pero antes de salir, puso una mano en el hombro de Roberto. Hay muchas personas como usted, era hace 6 meses, personas que han perdido la fe por el dolor, personas que piensan que Dios los ha abandonado. Su historia podría ser exactamente lo que necesitan escuchar. Después de que el padre Miguel se fue, Roberto y Carmen se sentaron en silencio,
procesando la conversación. ¿Qué piensas?, preguntó Carmen finalmente. Pienso que tiene razón. Esto no fue solo para mí. Fue para todos. Los meses siguientes trajeron cambios sutiles pero profundos. Roberto comenzó a compartir su testimonio más abiertamente. Primero con otros pilotos en conversaciones privadas. Luego con grupos pequeños en la iglesia. Cada vez que contaba la historia, veía el mismo efecto: ojos que se llenaban de lágrimas, corazones que se abrían, fe que se renovaba. Un día, casi un año después del incidente, Roberto recibió una llamada de un productor de radio católica. Querían entrevistarlo para un programa especial sobre milagros modernos. Roberto dudó. Ser tan público se sentía intimidante. Pero recordó las palabras del padre Miguel. Esto era para compartir. La entrevista se transmitió en 12 países de habla hispana. Roberto habló con simplicidad y honestidad sobre su experiencia. No embellecía, no exageraba, solo contaba la verdad. Las respuestas fueron abrumadoras. Cientos de cartas llegaron. Personas compartiendo sus propias experiencias de encuentros divinos. Personas agradeciendo por haberles dado esperanza. Personas diciendo que habían vuelto a la fe después de escuchar su historia. Una carta en particular tocó profundamente a Roberto. Era de un hombre llamado Héctor Morales, el piloto del Cessna, que había cruzado su trayectoria ese día de marzo. Estimado capitán Mendoza, soy el piloto del Cessna, que casi causó su tragedia. Durante meses, he vivido con la culpa de saber que mi error técnico casi mata a 200 personas. Cuando escuché su entrevista en la radio, lloré durante una hora, porque entendí que ese día no fue coincidencia, no fue suerte, fue intervención divina. Yo también soy creyente, aunque mi fe había estado tibia durante años. Pero ahora, sabiendo que Jesús mismo se apareció para prevenir la colisión que mi descuido habría causado, mi fe se ha encendido de nuevo. No solo salvó su vida y las de sus pasajeros, me salvó a mí también, y me salvó de la culpa que me habría destruido si esa colisión hubiera ocurrido. Gracias por compartir su historia. Gracias por no guardar silencio. Con gratitud eterna, Héctor Morales. Roberto leyó la carta en voz alta durante la cena familiar. Cuando terminó, todos estaban llorando. ¿Ves, papá?, dijo Sofía, quien en el último año había florecido en su fe. Tu testimonio está cambiando vidas. No es mi testimonio, corrigió Roberto suavemente. Es el testimonio de Jesús. Yo solo soy el mensajero. El primer aniversario del encuentro llegó un 15 de marzo. Roberto había pedido ese día libre específicamente. Quiso pasarlo en reflexión y gratitud. Toda la familia fue a misa esa mañana. El padre Miguel dedicó su homilía al tema de los encuentros divinos en la vida ordinaria, sin mencionar a Roberto por nombre, pero con suficientes detalles que todos en la congregación que conocían la historia supieron de quién hablaba. Después de misa, Roberto hizo algo que había estado planeando. Manejó al aeropuerto, no para trabajar, sino para visitar. Con permiso especial, caminó hasta la pista 05L, el mismo lugar donde todo había ocurrido. Se paró exactamente donde había visto a Jesús caminar. El asfalto se veía igual. Los aviones seguían despegando y aterrizando. Todo era ordinario y rutinario. Pero para Roberto, este era tierra sagrada. Se arrodilló ahí mismo, en medio de la pista, y oró. Jesús, hace un año estuve aquí y me salvaste. Salvaste a 200 personas. Pero más que eso, me salvaste del vacío espiritual en el que estaba viviendo. Me mostraste que nunca me habías abandonado, que siempre estuviste ahí, esperando pacientemente a que yo volviera. Gracias por usar mi dolor para crear algo hermoso. Gracias por las vidas que se han tocado a través de este testimonio. Gracias por devolverme a mi familia, por restaurar mi fe, por darme propósito. Ayúdame a nunca olvidar este lugar. Ayúdame a vivir cada día con la gratitud y el asombro de saber que tú estás real, presente y activo en nuestro mundo. Y si algún día tengo que volver a enfrentar pérdida o dolor, recuérdame este momento. Recuérdame que tú estás ahí, incluso cuando no puedo verte. Amén. Cuando abrió los ojos, sintió esa presencia familiar. No vio nada, no escuchó voz audible, pero supo, con la misma certeza que había tenido hace un año, que Jesús estaba ahí con él. Los años siguientes
trajeron sus propios desafíos. La vida no se volvió perfecta, porque Roberto había tenido un encuentro divino. Hubo momentos difíciles, decisiones complejas, dolor ocasional. Pero todo era diferente ahora, porque Roberto ya no enfrentaba nada solo. 5 años después del encuentro, Roberto estaba preparándose para otro vuelo rutinario. Mientras completaba su verificación prevuelo, Carlos, quien ahora era capitán de su propio avión, le envió un mensaje de texto. ¿Recuerdas qué día es hoy? Roberto sonrió. ¿Cómo podría olvidar? 5 años, el mejor día de mi vida. El día que todo cambió, para ambos. ¿Ya rezaste esta mañana? Siempre, capitán, siempre. Roberto guardó su teléfono y miró alrededor de la cabina. En 5 años, había volado miles de horas más. Había llevado decenas de miles de pasajeros seguros a sus destinos. Pero cada vuelo lo hacía con la conciencia de que no era solo un trabajo. Era un ministerio. Antes de llamar para autorización de despegue, Roberto cerró los ojos por un momento. Gracias, Jesús, por otro día de servicio. Protege a todos hoy. Amén. Luego, con manos firmes y corazón en paz, comenzó los procedimientos de despegue. Epílogo. Roberto Mendoza continuó volando durante otros 15 años, antes de retirarse a los 62. En esos años, nunca volvió a ver a Jesús físicamente. Pero lo sintió miles de veces. En momentos de turbulencia, cuando una calma inexplicable lo envolvía. En decisiones difíciles cuando la claridad llegaba de repente. En interacciones con pasajeros, cuando sabía exactamente qué decir para consolar a alguien con miedo. Su testimonio se compartió en docenas de países. Miles de personas escribieron para decir que su historia había renovado su fe. Varios pilotos comenzaron grupos de oración en sus aerolíneas, inspirados por su ejemplo. Carmen y Roberto celebraron su 40º aniversario de boda, rodeados de hijos, nietos y una comunidad de fe que se había formado alrededor de su testimonio. Sofía se convirtió en maestra, llevando su fe renovada a sus estudiantes. Diego se hizo piloto como siempre había soñado, y antes de cada vuelo oraba la misma oración que su padre le había enseñado. Carlos eventualmente se casó y tuvo 3 hijos, a quienes les contaba regularmente la historia de cómo Jesús salvó a su papá en una pista de aeropuerto. Doña Beatriz vivió para ver a su nieto Sebastián graduarse de la universidad, completamente sano. En su funeral, a los 87 años, sus últimas palabras fueron: «Voy a ver de nuevo esos ojos hermosos». Y en el aeropuerto de la Ciudad de México, en los días despejados cuando el sol brilla justo en el ángulo correcto sobre la pista 05L, algunos trabajadores juran que ocasionalmente ven una figura en túnica blanca, caminando tranquilamente por el asfalto. Nadie puede comprobarlo. Las cámaras nunca captan nada. El radar permanece silencioso. Pero aquellos que tienen ojos para ver y corazones para creer, saben la verdad. Jesús todavía camina entre nosotros, protegiendo, guiando, salvando. A veces en una pista de aeropuerto, a veces en una cocina, a veces en el momento más oscuro. Pero siempre, siempre ahí. Fin. ¿Alguna vez has sentido que Dios te habla, pero no sabes si es real o solo tu imaginación? Roberto Mendoza tuvo esa misma duda durante 3 largos años. Después de perder a su hermano Javier, cerró su corazón a Dios. Dejó de creer, dejó de orar. Pensó que había sido abandonado. Pero esa mañana del 15 de marzo, cuando Jesús se paró literalmente frente a su avión, con 192 pasajeros a bordo, Roberto entendió algo que cambió su vida para siempre. Él había cerrado la puerta, no Dios. Jesús nunca se fue, nunca lo abandonó. Solo esperaba pacientemente el momento perfecto para recordarle que el amor divino es más fuerte que cualquier dolor humano. Lo más impactante de esta historia no es solo que Jesús salvó 193 vidas ese día. Es que usó el dolor de Roberto, su incredulidad, su rabia, para crear algo hermoso. Un testimonio que ha restaurado la fe de miles de personas alrededor del mundo. Doña Beatriz también vio a Jesús ese día. Carlos sintió su presencia. La esposa de Roberto oró exactamente cuando más se necesitaba, y el piloto del Cessna fue salvado de una culpa que lo habría destruido. Nada fue coincidencia. Todo fue orquestado por un Dios que ve, que escucha, que actúa. Y ahora te pregunto a ti,
¿Has cerrado alguna puerta a Dios por dolor o decepción? ¿Hay algo en tu vida que necesitas entregarle hoy? Déjame tu respuesta en los comentarios. ¿Crees que Jesús todavía se aparece hoy para salvarnos? ¿Has vivido algún momento donde sentiste que Dios intervino directamente en tu vida? ¿Conoces a alguien que necesite escuchar esta historia? Escribe amén si crees que los milagros son reales. Comparte esta historia con alguien que esté perdiendo la fe. Y si quieres más testimonios que fortalezcan tu corazón, suscríbete al canal, porque nunca estás solo. Jesús camina contigo, aunque no siempre puedas verlo. Nos vemos en la próxima historia. Que Dios te bendiga.